tengo mi trabajo de oficina, trabajo para una empresa multinacional, ahí gerente de impuestos y veo hartas cosas internacionales. Los impuestos son mi día a día y aquí la docencia casi 10 años ya haciendo clases de todo lo que tiene que ver en materias tributarias. La idea de este webinar surge con la idea de compartir con colegas que están allí. Ya se nos avecina el proceso, para mí ya empezó el proceso de operación renta de 2024. Para mí empieza eh, cuando ya nos llega el calendario de DJ y empiezan a aparecer las resoluciones con la modificación, y para mí eso ya es el puntapié inicial que termina en junio del próximo año. Así que ahí yo me reí un poquito cuando las noticias llega el 1 de abril y dicen comenzó el proceso de operación renta. Bueno, nosotros ya llevamos un buen rato antes del 1 de abril trabajando en renta. Lo que empieza ahí es la declaración, cuando tengo que mandar el formulario, pero no el proceso en general. Nosotros, los que nos dedicamos a esto, ustedes lo saben mejor que yo, esto requiere de mucho tiempo. Eh, Vamos a estar compartiendo dos temas el día de hoy. Mañana tenemos otro webinar, por si acaso, donde vamos a ver otras cosas. Hoy día vamos a hablar de dos cosas que todavía, el primer punto tiene que ver con las sociedades de profesionales, que todavía les queda harta vida respecto del 2023 para poder eh, sumergirse en este mundo que ha generado el tema de las sociedades profesionales, yo diría, eh, en el último año, ¿cierto? Y sobre todo con el cambio de las normas de IVA, donde esto tomó mucha fuerza. Eh, y de otro vamos a hablar un poco de declaraciones juradas de la T 2024, más allá del calendario también, algunas importantes que se modificaron y una nueva declaración jurada que se creó para este año. Vamos a comenzar. Como les mencionaba, aquí la idea es compartir con la comunidad contable, con la comunidad de esta profesión. A lo mejor aquí hay gente que lleva muchas operaciones renta, muchos temas, muchos años viendo temas de impuestos. Quizá hay algunos colegas que están aquí que estén partiendo, que se están introduciendo en este mundo de los impuestos, que van a vivir su primera operación renta. Bueno, la idea es que lleguemos a todo y siempre con el ánimo de compartir, de aportar un granito y ver este primer barniz de lo que ya se empieza a, a, a conversar respecto de nuestro proceso fuerte de materia de impuestos que termina en junio, como les decía yo, y el fuerte está en marzo por declaraciones juradas y abril. Bien, vamos a avanzar con el tema de la sociedad de profesionales entonces, queridos colegas. Para conversar de las sociedades de profesionales, primero nos vamos a situar en qué normativa aplicable estamos llevando esta conversación. Bueno, hay varios artículos, ¿sí? Hay normas de renta, normas de la ley de impuesto a la venta y servicio, hay circulares, hay resoluciones exentas evidentemente, y unas muy nuevitas. Entonces, en el artículo 42, número 2 de la ley de impuesto a la renta, es donde están reguladas este tipo de sociedades, ¿ya? Que en su origen tiene una tributación en la segunda categoría, ¿cierto? Pero en el artículo 12, letra E, número 8 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, de la LIPS, ¿cierto? Eh, Hay una exención que les aplica, ¿ya? Una exención, dado que hoy en día todos los servicios están afectos a IVA, esa es la regla general. Después están las exenciones del artículo 12 y 13 que pone la, la ley del IVA, ¿cierto? Tenemos la circular 50 del año 2022 que digamos es la madre o la regla o el marco teórico de lo que es la sociedad de profesionales, dadas las nuevas implicancias y las últimas modificaciones en renta y en IVA. Está la circular 21 del año 91 que está vigente para muchas cosas. Hay otras cosas que fueron modificadas en la circular 50, pero podemos sin ningún problema decir que la circular 21 del año 91 están vigentes y que hasta el día de hoy le son aplicables a las sociedades profesionales. Está la resolución exenta 115 del año 22, que nos establecía ciertos pasos y criterios y plazos para poder eh, acogernos a estas normas de sociedades profesionales. Y está la
resolución exenta número 63 de este año, que es la que nos tiene hoy día conversando de esto. ¿Por qué? Porque esta norma fue la que hizo una extensión del plazo hasta el 31 de diciembre de este año para que las sociedades que no cumplen con los requisitos para ser una sociedad de profesionales puedan acceder y de esa manera puedan aplicar el artículo 12 letra E número 8 y caer en la exención de los servicios que hoy en día prestan y no tengan este problema del IVA. Bien, breve concepto y nos vamos a ir metiendo entonces de a poquito en, en esto. Esto que tengo acá, yo estaba jugando un poquito, me gusta harto también el tema de la tecnología, y yo le pregunté a la inteligencia artificial y le dije, eh, ¿qué se entiende por sociedades profesionales en Chile? Dame una definición general. La verdad que me dijo esto, y lo quise compartir con usted, y me parece bastante eh, acertado, ¿ya? Y se parece mucho a, a como lo ha definido en algunos oficios y circulares eh, el Servicio de Impuestos Internos. Dice que en Chile las sociedades de profesionales son aquellas que están formadas por personas que ejercen una profesión liberal, esa parte la destaco, como abogados, médicos, arquitectos, contadores, entre otros. Estas sociedades están reguladas por la ley de impuesto a la renta, que establece que éstas deben tributar como sociedades de personas, es decir, sus utilidades se imputan directamente a los socios, y estos son los que deben declarar y pagar los impuestos por sus ganancias, claro. Lo deja bastante, y esto no está, no le hice ninguna modificación, lo tomé tal cual como lo definió y lo puse acá. Tiene harta sensatez lo que dice, ¿ah? Acierta en que es una profesión liberal, también la acierta cuando dice que toma la regla general, ¿no? Que deben tributar las sociedades de personas y se le imputan directamente a los socios, dice, claro, que es la regla general. Más allá de que tengan opciones hoy en día las sociedades profesionales de cambiar un poquito ese tipo de tributación. ¿Ya? Algo de tecnología que le quisimos poner acá a esta slide. Vamos a ir un poquito atrás atrás en normas, me refiero, en regulación de normas, para ir metiéndonos hacia adelante en el mundo de las sociedades profesionales. Siempre a mí me gusta recordar en normas de IVA, porque estamos hablando de servicios que hoy día pueden estar, si no somos sociedades profesionales y no estamos en las excepciones de 2 y 13, cualquier servicio queda afecto a IVA. Entonces, siempre me gusta recordar qué es lo que se dice en el hecho grabado básico de servicio y qué es lo que decía hasta el 31 de diciembre del 2022, ¿ya? Y por qué vamos a ir en ciertos momentos de la conversación de hoy día diciendo lo que había antes respecto a las normas de IVA y lo que hay hoy día. El hecho grabado básico de servicio hasta el 31 de diciembre del 2022 me decía, bueno, primero tiene que haber una acción, una prestación en favor de otra persona, tiene que existir una remuneración, ¿cierto? Me aplican las normas de territorialidad, tiene que existir un prestador de servicio, y además el hecho básico de IVA me decía, la acción o prestación debe provenir del ejercicio de algunas actividades que estaban señaladas en los famosos números 3 y 4 del artículo 20 de la LIR, ¿cierto? Del DL 824. Y eso hacía que prácticamente muchos servicios quedaran fuera de la aplicación del impuesto al valor agregado. Eso se modificó con la 21.420 y a partir del 1 de enero del 2023, regla general, todos los servicios grabados con IVA, ¿cierto? Rápidamente, ¿cuál fue la modificación? Bueno, la gran modificación fue eliminar donde decía los números 3 y 4 del artículo 20 y que provengan de la ley de impuesto a la renta. Al borrar eso, automáticamente quedamos todos afectos a el valor agregado, cualquier actividad. Después le agregó todo lo que está aquí en verde, así fue como quedó el concepto de servicio. Y así es como queda entonces, cómo se configura hoy día el hecho grabado básico de servicio, ¿cierto? Y por otra parte, el artículo 12 letra E regula de manera textual lo que ocurre con las sociedades profesionales, porque
le agregó todo eso que está en verde respecto de lo que estaba vigente al 31 de diciembre del 2022. Los ingresos mencionados en los artículos 42 y 48 de la Ley de la Renta. Para estos efectos quedan comprendidos los ingresos de las sociedades de profesionales referidas en el artículo 42, número 2 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, aun cuando hayan optado por declarar sus rentas de acuerdo a las normas de primera categoría. Por eso, por eso es que han habido muchas modificaciones o muchas empresas que se han querido subir a tributar como sociedades profesionales por lo complejo que puede ser manejar el IVA, porque eh, el IVA, más allá de tener un problema de que muchas cosas que te puede encarecer el servicio, este 19%, ¿cierto? Que puede terminar siendo un traspaso a precios y deja de ser competitivo. Hay un tema de flujos, ¿cierto? Un tema de flujo de dinero que tienes que tener hoy, ¿cierto? Para poder pagarle al fisco respecto de algo que, servicios que antes no estaban grabados y por lo tanto no tenías esa obligación de pagar ese impuesto, ¿ya? Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos esta resolución exenta 115 en donde nos instruían, ¿cierto? El Servicio de Impuestos Internos nos dijo cuáles son los procedimientos para el registro de estas sociedades de profesionales, cómo yo debo registrarme, ¿cierto? Para poder ser una sociedad de profesionales siempre y cuando esté cumpliendo con los requisitos. Bueno, lo que me decía es que ese procedimiento, que es un procedimiento extraordinario, ¿cierto? De registrar estas sociedades como sociedades de profesionales. Después vamos a ver los requisitos y todo eso. Vamos a hablar primero de los plazos y por qué estamos hablando de esto. Dijo que iba a estar disponible desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del mismo año. Y luego, la resolución exenta número 63 dijo que se amplíe este plazo, ya que está señalado en el resolutivo 1 de la resolución 115 y nos dice que ahora este procedimiento extraordinario para registrarse como sociedades profesionales está disponible hasta el 31 de diciembre de 2023. Lo mismo decía la resolución exenta 115, que con todo decía en el resolutivo número 3, todas las sociedades de profesionales que hayan optado por tributar bajo las normas de primera categoría, en forma previa al 1 de enero del 2023 y que emitan a la fecha de entrada en vigencia de las presentes instrucciones boletas de honorarios, porque recordemos que la regla general es que las sociedades de profesionales emiten boletas de honorario por sus servicios. Considerando el tiempo que implica implementar un sistema de emisión de facturas o boletas no afecta a exentas electrónicas, podrá de manera extraordinaria seguir emitiendo boletas de honorario hasta el 30 de junio del 2023. ¿Y qué le dijo? La resolución exenta número 63. Ampliamos este plazo en los mismos términos del resolutivo 1, por lo tanto, hasta el 31 de diciembre del 2023. Recuerden que eh, con las nuevas normas eh, y las sociedades de profesionales, cuando opten por tributar en primera categoría, deben pasar a emitir facturas o boletas exentas, ya no afectado exentas. Por eso le da este chance, le daba este chance de mantener todavía el modelo general, ¿cierto? O regular o primitivo que es boletas de honorario. Por eso estamos hablando de esto todavía. Entonces, si queremos saber si aún tenemos espacio, como ya tenemos espacio hasta el 31 de diciembre, y necesitamos saber si cumplimos con los requisitos y qué tengo que hacer, en qué momento del tiempo para poder calificar como una sociedad de profesionales, si es que tengo estos dolores de IVA, si es que ya antes era una empresa constituida en una forma jurídica, eh, una sociedad anónima, una SPA, puedo haber sido empresario individual, puedo ser eh, una sociedad de personas, pero no como sociedad de profesionales, porque no es lo mismo. Y yo prestaba servicios y mis servicios eran exentos y hoy día pasaron a ser, a partir del 1 de enero del 2023, afectas a IVA estos servicios. Bueno, si eso es un dolor, dejo de ser competitivo, voy a tener problemas de flujo. Esta es una opción de poder librarse
del tributo del IVA, ¿vale? Entonces, si yo quiero saber si puedo calificar, qué necesito para calificar, me tengo que regir por lo que nos ha instruido nuestra autoridad tributaria en la circular 50, que fue emitida en octubre del 22. Lo primero que pone muy en claro y lo deja bien regulado la circular 50 son los requisitos. Yo tengo que cumplir estos 5 requisitos que están acá marcados para poder calificar como una sociedad de profesionales. Vamos a ir desmenuzando y nos vamos a ir introduciendo en cada una de estas para ver qué significa, porque los títulos son estos que están acá. Me dice que uno de los requisitos eh, es que debe tratarse de una sociedad de personas. Primer requisito. Los vamos a leer todos primero. Después, el otro requisito dice que su objeto exclusivo debe ser la prestación de servicios o asesorías profesionales. Otro de los requisitos, estos servicios deben ser prestados por intermedio de sus socios asociados o con la colaboración de dependientes, ¿cierto? Que ayuden a la prestación del servicio profesional. Todos sus socios, sean personas naturales u otras sociedades de profesionales, ojo ahí, deben ejercer sus profesiones para la sociedad, no siendo aceptable que uno más de ellos solo aporte capital. Y finalmente, las profesiones de los socios deben ser idénticas, similares, afines o complementarias. Bien, hagamos la bajada de esto, ¿ya? Introduzcámonos en cada uno de estos requisitos para entender en profundidad. ¿Qué significa cuando nos dice esto de acá, no? Tratarse de una sociedad de personas. Bueno, la circular también lo explica. Eh, Puse un pequeño cuadrito que trata de graficar un poco. A ver, eh, el requisito es que sea sociedad de personas porque tiene el sentido de que son servicios profesionales donde prima la cabeza, digo yo, ¿cierto? Prima la gestión, el hacer, el prestar o el dar un servicio y no el capital. Por lo tanto, una SA, una SPA son sociedades del capital, por eso quedan fuera. Es armónico el sentido que le da la interpretación a la ley, ¿cierto? El servicio de impuesto interno. Y el empresario individual y el empresario individual de responsabilidad limitada no son sociedades, ¿ya? El empresario individual es una ficción tributaria, no existe, no es ni sociedad, no es ni persona, ¿ya? Y por lo tanto, solo la sociedad de responsabilidad limitada es la que puede acogerse, la que podría acogerse a transformarse en una sociedad de profesionales. Entonces, debe ser una sociedad de personas y su objeto exclusivo debe ser la prestación de servicios de asesorías profesionales. A ver, ¿qué más? Menciona que las actividades económicas que desarrolle la sociedad deben ser exclusivamente relativas a los servicios y asesorías profesionales. Establece que las sociedades de profesionales se clasifican en la segunda categoría, en tanto desarrollan labores que prima el trabajo por sobre el capital, sin perjuicio de que pueden optar a declarar sus rentas de acuerdo a las normas de primera, sujetándose a las disposiciones para todos los efectos que la ley le- le exige. Entonces el legislador no se hace problemas y nos dice sociedades de personas. Y por lo tanto, los otros 4 grupos ahí de tipo jurídico que están ahí, inmediatamente no califican como para poder acogerse al régimen. ¿Ya? No es más que eso. Después, dice, su objeto exclusivo debe ser la prestación de servicios y asesorías profesionales. Entonces aquí uno empieza a darle vuelta al asunto y empiezan a surgir preguntas. A ver, sin perjuicio de que la sociedad de profesionales eh, pueda tener declaradas otras actividades en su escritura de constitución, ¿cierto? En su estatuto social y, y posteriores modificaciones si es que existieran a los estatutos, ¿cierto? Eh, Aún teniendo eso, todavía podría seguir calificando. Vamos a ver por qué. Si este tipo de sociedades desarrollan o informan otros giros que los expresamente autorizados en este literal, dice la circular, dejarán de ser sociedades de profesionales. Me pone inmediatamente
un, un tope acá, ¿cierto? Un quiebre. Me dice, este tipo de sociedades desarrollan o informen otros giros a los expresamente autorizados, ¿cierto? Para poder ejercer la actividad de sociedades profesionales. O sea, si yo le informo al Servicio de Impuestos Internos un giro, un giro distinto al de sociedades profesionales, podría ser un elemento suficiente para quedar fuera del cumplimiento, ¿ya? Y lo otro puede ser que en la práctica, en una eventual fiscalización, aún no teniendo informado el giro, yo podría estar prestando eh, o desarrollando una actividad, ¿cierto? Que, que en la práctica, en los hechos, también puede ser sujeto de excluirme de calificar como sociedad profesional. Entonces, surge la siguiente pregunta, porque hablan que no desarrollen otras actividades también. Dice como muy restrictivo. Puedo tener ingresos por instrumentos de inversión, de renta variable, por ejemplo, renta fija, de corto plazo o largo plazo. Puedo informar más de una actividad profesional. Puedo adquirir activos fijos si soy sociedad de profesionales. Desmenuzemos. Y interesante porque nos instruyó nuestra autoridad tributaria y nos dijo que no se desvirtúa el giro exclusivo ya de los servicios que prestan las sociedades de profesionales, si con el fin de poder asegurar la caja, hacer rendir el saldo en el banco, tener el saldo en el banco muchas veces es ineficiente, ¿cierto? Y así yo puedo tomar alguna inversión eh, de corto plazo, temporal, ¿cierto? Y esa es la palabra que utiliza, esa que está marcada en amarillo. Inversiones ocasionales. Si no es de manera constante, yo podría sin ningún problema tomar este tipo de instrumentos financieros, ¿cierto? Con un fin mayor de cubrir mis flujos de caja y evitar que pierda valor mi dinero en el tiempo, ¿cierto? Con el que estoy operando. Por lo tanto, podría tomar fondos mutuos, depósito a plazo, eh, o cualquiera de corto plazo, ¿ya? Esa es la palabra clave, la que está marcada ahí en amarillo. Que sean inversiones de ese tipo, ¿cierto? Pero ocasionales. Eh, Aunque siempre se resguarda nuestra autoridad y siempre nos dice que cualquiera de estas cosas que uno hace, ¿cierto? Siempre van a ser materia de fiscalización en una instancia como ella, ¿cierto? Eh, ¿Qué otra cosa? Si podemos informar más de una actividad profesional. Y la verdad es que tampoco se desvirtúa el concepto de giro exclusivo que pone la norma, ¿cierto? El hecho de informar más de una actividad profesional, ya siempre y cuando tenga relación, ¿cierto? Con la actividad principal que yo estoy prestando, ¿ya? Por la cual nace la sociedad profesional. Y también no hay ningún problema o no me hace ningún ruido respecto de mi giro exclusivo el adquirir activo fijo, ¿cierto? Pero evidentemente tienen que estar asociados al desarrollo de las labores, ¿ya? Esa es la finalidad que tiene que tener el bien inmóvil, el activo inmovilizado que yo estoy adquiriendo, ¿cierto? Que sea necesario para prestar mis servicios profesionales, ¿ya? Y muy importante que la adquisición de ese activo fijo, ¿cierto? En la práctica, dicho desarrollo siga primando el trabajo, ¿cierto? La gestión personal, ¿cierto? Por sobre una finalidad de capital, ¿ya? Eso es interesante mencionar. ¿Qué más tenemos? Dice, estos servicios deben ser prestados por intermedio de sus socios, asociados o con la colaboración de dependientes que coayuden a la prestación del servicio profesional. Claro, uno lee el título y dice que entendemos por esto en el fondo, cómo lo llevamos un poco a la práctica. Eh, bueno, el oficio 342 del 23 nos ayuda a entender esto, ya es un buen pronunciamiento. Los servicios deben ser prestados por intermedio de sus socios asociados con la colaboración de dependientes que coayudan, ¿cierto?, al servicio profesional. Además,
todos los socios deben de ejercer la misma profesión para la sociedad o alguna profesión similar, y aquí nos aparece otro concepto, alguna profesión similar, afín o complementaria, ¿ya? Eh, pero este oficio, el 342 del 2023, nos dio luces. En el fondo, eh, la primera gran luz que nos entrega es que si uno se ceñía a lo que decía la circular 21 del 91, era más rigurosa en el sentido de que todos los profesionales, ¿cierto?, que fueran socios, debían prestar servicio, atender al cliente, en otras palabras. Hoy día podríamos tener sin ningún problema de la misma profesión, ¿cierto? Eh, no derechamente atender, prestar el servicio, atender clientes, digámoslo así, pero sí de estar trabajando de forma interna, ¿cierto? Para la sociedad, y que ese servicio pueda ser un complemento al servicio prestado hacia terceros, ¿ya? Así que ahí ese oficio nos deja entrever de que eh, ya no es tan rígido respecto de cuando se dice que cómo debe ser prestado el servicio que presta esta sociedad. Eh, y cuando hablamos de similar, afín o complementaria nuevamente, hay unos oficios que tengo yo que los puse acá para que los compartamos, y nos entregan mucha certeza en el fondo de cómo interpretar estas palabras para poder entender qué significa por complementario o afín respecto de una profesión, ¿cierto? Es decir, si yo soy abogado, por ejemplo, y somos un estudio de abogados y nos juntamos 5 abogados, prestamos servicios de asesoría jurídica, ¿qué pasa si uno de los socios eh, no tiene el título de abogado, pero de alguna forma se complementa el servicio que prestan? Un contador auditor, por ejemplo. ¿Funciona? ¿No funciona? No. Dejo la pregunta planteada, lo vamos a ver más adelante en los oficios que están eh, puestos acá en la presentación. Después dice que las profesiones de los socios deben ser idénticas, similares o afines, ¿cierto? Lo que está en amarillo es lo que un poco nos ayuda a entender. Deben estar relacionadas entre sí. No necesariamente tienen que ser todas las mismas. El mismo ejemplo que le estaba colocando yo recién de los abogados, ¿ya? El concepto en fines deben estar relacionadas entre sí eh, para poder ser el complemento, valga la redundancia, como lo dice ahí la norma, el complemento para poder prestar un servicio. Es decir, si yo le quito ese elemento de esa profesión o esa afinidad, el servicio no podría ser prestado, si lo queremos analizar desde atrás hacia adelante. ¿Vale? Entonces, yo puse parece que hay cositas en el chat antes de pasarme a los oficios. Claro, aquí hay unos casos que no, claro, aquí estoy leyendo. Muchas de las preguntas que están aquí van a poder quedar respondidas con los oficios que vamos a ver acá. Sí, para allá vamos, con ejemplo y todo eso. Roxana aquí me pregunta, está buena esta pregunta. Vamos a ver los oficios y vamos a ver si alguna queda fuera de los análisis y volvemos con ella. Hay una pregunta muy buena ahí. Perfecto, vamos. Estos oficios que yo seleccioné, hay muchos oficios. El servicio puso muchos oficios respecto de esto porque esto tuvo mucha, todavía tiene mucho revuelo, ¿no? Porque en el fondo esto es eh, cómo me salvo del IVA, en el fondo. Cómo yo, de otra manera, cómo yo le hago el quite a tener que estar pagando estar recargando un 19% a mis servicios, en el fondo. Eso es lo que no quiero, si toda la vida he sido exento, he siempre he prestado servicios. ¿Ya? Entonces, había muchas preguntas. Las sociedades profesionales estaban bien calladitas, estaban viendo, no eran, hoy en día, y en los últimos años, uno lo que más veía era sociedad por acción, una SPA, ¿cierto? Porque son bastante cómodas, son muy flexibles, no necesito un socio de partida para hacer sociedad, una SPA, y eran como
digamos, la sociedad jurídica de moda, ¿cierto? Para un emprendimiento, una pyme general, ¿cierto? Etcétera. Pero estaban ahí tranquilitas las sociedades profesionales. Y con esto, con el cambio de la norma de IVA, con que quedan exentas de acuerdo al artículo 12 de la ley de IVA, estas resaltaron y por eso nos tiene a todos conversando todavía sobre esto. Vamos a ver oficios entonces. Aquí en este oficio, el 1648 del 2022, respecto de requisitos para clasificar como una sociedad de profesionales, eh, ¿qué es lo que preguntan? Le preguntan, bueno, a ver si podemos poner el puntero, eh, opciones de puntero, aquí. ¿Qué es lo que le preguntan al servicio? Le dicen, bueno, esta es una sociedad por acciones, esto es mayo del 22, cuando empezaron las grandes preguntas. Y este oficio fue uno de los que dio el puntapié, diría yo, como vengan a ser sociedad de profesionales. Dice, una sociedad por acciones, era una SPA, que antes ya había sido una sociedad de responsabilidad limitada. O sea, partí siendo SPA, partí siendo una sociedad de responsabilidad limitada, me transformé a una SPA y cuyo objeto social es la prestación de servicios y asesorías profesionales en los ámbitos de la auditoría, legal, contable y consultoría. Y que tributa su renta de acuerdo a las normas de la primera categoría, conforme a la facultad otorgada en el número del 42, número 2 de la ley de impuestos a la renta. Entonces le dice, oye, los socios, todos son personas naturales y han querido transformarse y han definido transformar la sociedad por acciones a una sociedad de responsabilidad limitada. Nuevamente, vieron como sociedad de responsabilidad limitada. Nos transformamos a SPA y ahora queremos nuevamente transformarnos a una sociedad de responsabilidad limitada debido a que quiere participar en otras sociedades de profesionales y que por lo tanto eh, eh, le pregunta si perdería la calidad de sociedad profesional si uno de sus socios corresponde a una sociedad eh, que no sea una sociedad profesional y que tribute o pueda tributar conforme al número 2 del 40 y al número 2 de la segunda categoría. ¿Y qué es lo que le dijo el servicio? Una sociedad de responsabilidad limitada que presta conforme a su objeto social, asesoría o servicios profesionales, cumpliendo los requisitos, le dice, los requisitos que estábamos viendo recién, que exige la norma, puede calificar como una sociedad profesional. Siendo irrelevante, le dijo, para este efecto, que dicha sociedad previamente haya sido una sociedad por acciones. O sea, no es un impedimento. Y aquí da una primera gran luz. Tengo unas slides más adelante que hablan de reorganizaciones. Me dice, la sociedad profesional haya sido previamente una sociedad por acciones. O sea, me puedo transformar para ir a buscar esta posibilidad de ser una sociedad profesional. Bueno, después le dice, también le agrega respecto a la conclusión que le entrega al oficio, dice, el ejercicio de la opción que contempla el párrafo tercero del número 2 del 42 de la ley es irreversible, sí, le dicen. Ojo, que si tú quieres pasar a primera categoría, no puedes volver a segunda categoría. Por lo cual, una sociedad profesional que ha optado por declarar su renta conforme a las normas de primera, no puede volver a la segunda categoría. Y después le dice una sociedad responsable limitada, clasificada como sociedad de profesionales, podrá participar en otras sociedades de profesionales que presten los mismos servicios profesionales expresados en el objeto social de la sociedad que integran. Es decir, una sociedad de profesionales puede ser dueña de otra sociedad de profesionales. Eso es súper interesante. Tiene que cumplir con todos los requisitos, pero tiene que mantener el objeto social, ¿ya? Y además los servicios profesionales tienen que ser afines, complementarios a los primeros, ¿cierto? Al que tiene la propiedad, sin que se pierda esa naturaleza o calidad tributaria solo por el hecho de tener una sociedad de responsabilidad limitada como socia, ¿ya? Eso es interesante también. Así que este oficio dio muchas certezas, insisto con esa palabra, para buscar, ¿cierto? Eh, articular la manera de poder calificar como una sociedad profesional para liberarme del tributo del IVA. Hay otro oficio que seleccioné,
que es el oficio 3202 de noviembre del 22. Y este habla de el sueldo patronal en caso de sociedades de profesionales que tributen de acuerdo a las normas de primera categoría. Le preguntan, al respecto, se informa que los contribuyentes de la primera categoría que declaran sus rentas en base efectiva determinan una renta líquida imponible de acuerdo a los artículos 29 al 33, ¿cierto? Eso es lo que le dicen. Cuando tributas a primera, tributas con todas las reglas de primera categoría. Y como sabemos, en el artículo 31, número 6 de la ley de impuestos de renta están regulados todos los gastos que están relacionados con sueldos, indemnizaciones, remuneraciones, ¿cierto? Y le pregunta que se acepta como gasto una remuneración razonable y proporcionada a los términos del párrafo tercero del mismo artículo 6, ¿cierto? Y en el fondo que se asigna al socio accionista a un empresario individual y que efectivamente trabaje en el negocio empresa, porque eso dice el 31 número 6. Yo le podría pagar sueldo a mi socio o accionista en la medida que trabaje efectivamente para la compañía y que sea un salario acorde al mercado. Eso le dice el 31. Y por otra parte, dice que el inciso tercero del artículo 42, número 2, donde están reguladas las sociedades de profesionales de la ley de impuesto a la renta, permite que las sociedades profesionales de la segunda categoría que presten exclusivamente servicios o asesorías profesionales optar por tributar de acuerdo a las normas de primera, dice, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dice el servicio? Mire, dice, los socios que están en estas sociedades en su calidad de contribuyente de primera categoría y de acuerdo con la ley del, del 31 número 6 de la ley, puede asignarse una remuneración o sueldo empresarial en la medida que efectivamente trabaje en el negocio o empresa, el cual se aceptará como gasto tributario en la medida que se cumpla con las condiciones establecidas en dicho efecto tributario, solo para el hecho de que no sea calificada como, como un sueldo patronal. Es decir, te deja las mismas condiciones como si no hubiese sido una sociedad profesional. Por lo tanto, cuando yo digo que, que tú puedes optar, ya siendo una sociedad profesional, tributar en primera categoría y no en segunda, te aplican todas las normas de primera categoría. Por lo tanto, no hay ningún impedimento que una sociedad de profesionales pueda recibir un sueldo cuando está en primera categoría. Ya vamos a ver lo que pasa cuando está en segunda con este concepto, en segunda categoría. Interesante el oficio. El 3203, que es del mismo día del anterior, ese día el servicio estaba muy creativo dando respuesta a las consultas de la sociedad de profesionales. El 3203, también del 3 de noviembre del 22, eh, le preguntaron también respecto del sueldo patronal en el caso de sociedades profesionales que tributan con las normas de primera. Y la pregunta hace un poco la distinción con la del anterior porque tiene una salvedad a la consulta. Y dice, a ver, deducir como gasto en conformidad a las normas generales de deducibilidad del gasto establecidas en el inciso primero del artículo 31, o sea, se va a la norma general del artículo 31. Dice, las boletas de honorario que los socios puedan emitir a la sociedad por la prestación de servicios personales que realicen por su intermedio, cuando los socios, además de prestar servicios por medio de la sociedad, prestan también servicios personales a otras entidades. Es decir, aquí está hablando de sociedades, de boletas de honorario que la sociedad de profesionales le paga, ¿cierto? A los socios, ¿ya? A los mismos socios. Y le dice el servicio, mire, de acuerdo con las instrucciones impartidas para estos efectos, los honorarios por servicios personales que sean pactados con terceros o con el socio, accionista o empresario individual, cónyuge o conviviente civil del propietario o sus hijos, que correspondan a un gasto que se rige por las reglas generales del inciso primero del artículo 31 de la LIR, vale decir, dicho desembolso, no están contemplados en el número 6 del artículo 31, ¿ya? Porque no son remuneraciones, no son sueldos. Le dice, de este modo, los honorarios pagados o adeudados por prestación de servicios personales que estén pactados con el socio accionista, el cónyuge, empresario individual, cónyuge, conviviente, fin a sus hijos, pueden ser rebajados como gasto
siempre que cumplan, de nuevo, con los requisitos generales. Entonces es el servicio es didáctico y simple en el análisis. Le dice, estás en primera, te se aplican las normas de primera, por lo tanto, rígete por las normas generales que están en el artículo 31 respecto también de los honorarios. Tengo otro oficio. Después de los oficios me paso al chat, queridos colegas, ¿vale? Eh, este oficio habla del giro exclusivo. Le preguntaron en el oficio 3243, le plantearon la siguiente duda a la nuestra autoridad fiscal. Le dijo, giro exclusivo de la sociedad de profesionales y efectos de la muerte de uno de sus socios. ¿Ya? Porque acuérdense que los requisitos que hay que ser una sociedad y de personas. ¿Qué es lo que se configura acá? Y esta es la pregunta. Que considera este servicio como giro exclusivo para efectos de cumplir con estos requisitos, ¿cierto? Que las sociedades profesionales, eh, particularmente, se requiere aclarar la siguiente situación. De la inversión de los valores que se acumulen en la sociedad por distintos instrumentos financieros, tales como depósito a plazo, le hace dos preguntas en una. De moneda extranjera, eso ya lo dejamos claro, ¿no? Un fondo mutuo, incluso adquisición en acciones, sean nacional o extranjera, por lo cual está en línea con la protección del capital. Y dos, ¿qué ocurre con una sociedad de personas que tributa como sociedad de profesionales cuando uno de sus integrantes fallece? Ya que por mandato legal, la sucesión hereditaria pasará a tomar el lugar del socio fallecido. Y esa es la figura que hay que ponerle atención, ¿cierto? Porque deja de existir un socio, una persona, y aparece este concepto de sucesión hereditaria, ¿ya? Por lo cual podría derivar en el incumplimiento del requisito que exige para que todos los socios sean profesionales o sociedad de profesionales, ¿cierto? Y me voy a pasar a la respuesta 2. Le dice, eh, si tras fallecer uno de los socios, lo que está marcado en amarillo, de una sociedad de personas que tributa como sociedad de profesionales, incumple la exigencia de que todos los socios sean personas naturales u otras sociedades profesionales, ejerzan sus profesiones para la sociedad, dicha sociedad deja, eso es lo importante, deja de ser sociedad de profesionales para los fines tributarios. Por lo tanto, si se encuentran en esta situación sus clientes o sus mismos casos de sociedades, si se presenta esta situación, la sucesión hereditaria, ¿cierto? Que toma la participación de el socio que está falleciendo, eso es un elemento para desvirtuar la exigencia de que todos los socios deben ser personas naturales con oficios afines, ¿cierto? Y que sean complementarios o similares. Por lo tanto, deja de configurarse ese requisito y dejaríamos de ser una sociedad de profesionales. El mismo día, el 8 de noviembre del 22, apareció otro oficio, el 3245, y habla de los requisitos para tributar como sociedad de profesionales. ¿Qué le dicen? Esta es una sociedad de responsabilidad limitada que ya tributa en primera y está conformada por dos socios, un contador auditor y un químico farmacéutico, y quienes deciden en forma exclusiva, se dedican en forma exclusiva a prestar asesorías contables y tributarias, lo cual estaría además consignado en la escritura, ¿cierto?, de constitución de esta sociedad. O sea, en el objeto social, en la constitución de esta sociedad, dice que los servicios que van a prestar son esos. Pero los socios, uno es contador auditor y el otro es químico farmacéutico. Agrega un dato más, ¿cierto? Esta consulta y dice que el socio que tiene la profesión de químico farmacéutico fue gerente por muchos años de un local, de una cadena de farmacias, y por tanto tiene experiencia en temas comerciales, contables, administrativos y laborales, ¿ya? Y que también participó en diplomados en gestión y aplicación tributaria y en mesas tributarias
y le pregunta, consulta si la sociedad, finalmente, con estos antecedentes respecto de sus socios, cumple con los requisitos para tributar como una sociedad de profesionales. ¿Ya? ¿Qué le dijo el servicio? En este caso particular, el químico farmacéutico dice, y esto también ayudó a destrabar muchas dudas, porque, y ahí me detengo antes de leer la respuesta del servicio. Eh, Había muchas dudas en un inicio, qué se entendía por profesional, qué título había que tener. Eh, el, y luego aprendimos que hay títulos profesionales y títulos no profesionales, ¿ya? Eh, entonces, dada esa discusión, ¿cierto? Eh, Aparecían posiciones, ¿cierto? Que podían tener una postura u otra. Y con esta respuesta que leo ahora, eh, vino a entregarnos certeza. ¿Y qué dijo? El químico farmacéutico tiene estudios superiores en materias tributarias, habiendo obtenido incluso diplomados en tributación, lo que permitiría eventualmente prestar asesorías contables y tributarias de manera profesional. En consecuencia, en el caso consultado, en la medida que se cumpla el requisito anterior, la profesión del químico farmacéutico con diplomados en tributación sería en este caso complementaria con la del contador auditor. Se ampliaba mucho y se amplió mucho el espectro en donde podemos entender qué se entiende por profesión afín o similar, eh, para seguir calificando como una sociedad de profesionales y no desvirtuar esta figura. Bien, eh, voy a, voy a recalcar algo aquí porque el oficio que viene, eh, hay dos oficios que vienen que, em, ah, cuando salió yo no lo podía entender. Ya van a ver por qué. Este caso, el químico farmacéutico tiene un título de químico farmacéutico, ¿cierto? Profesional, pero tiene diplomados en tributación. Quiero que recuerden esa frase, habiendo obtenido incluso diplomados en tributación, ¿ya? Y aparece el oficio 1077 de abril del 23 de este año. Requisitos para tributar como sociedad de profesionales. ¿Cuál fue la consulta? Si se puede acoger a ser una sociedad profesional exenta de IVA, una sociedad de asesoría en diseño conformada por dos socios, personas naturales, uno de ellos con un título emitido por una universidad alemana que no se encuentra validado en Chile, y el otro socio con un diplomado que acredita conocimientos en diseño. Y aquí nos dijeron lo siguiente. Luego y respecto de la consulta, la persona jurídica referida no califica como una sociedad de profesionales, le dijo, por cuanto no se encuentra compuesta por socios que se encuentren en posesión de algún título en los términos de la letra A o B que señalaba el oficio, ¿cierto? Y en efecto, respecto del primer socio indicado, el título profesional no se encuentra otorgado por una universidad reconocida por el Estado chileno. Y en cuanto al segundo, cabe hacer presente que un programa de diplomado no es conducente a un grado o título académico. Entonces allí, cuando leíamos esto, conversábamos con colegas, otros profesores, alumnos, y en un oficio nos dijo algo, 5 o 6 meses después nos dijo otra cosa. Y allí el servicio se tomó de este oficio, y eso lo recuerdo en la práctica, eh, para votar muchas de las solicitudes que estaba recibiendo para registrarse como sociedad de profesionales de la sociedad que querían subirse a este registro extraordinario. Se estaba avanzando en este oficio para bajar muchas solicitudes. Eh, pero apareció otro oficio,
en donde de una manera media escondida, un poco bien rebuscada, con otras palabras, dejando entrever, hay que como leer entre líneas, como que dejó entrever que esto que dijo aquí en realidad no tenía ninguna relación con lo que había dicho antes. Y como que de alguna otra forma el servicio se equivocó. Para mí, derechamente aquí se equivocó, se pegó un ranazo, como diríamos eh, en idioma más coloquial, y por eso saca este oficio, el 1675 de junio del 23, de junio del 23. Y dice que precisa el alcance del oficio 1077 del 2023 respecto de los títulos obtenidos en instituciones de educación extranjera, dice. Dice, y así es como está escrito, dice, en caso contrario, al menos para los fines tributarios, dice, en comento, la posición de un título profesional de aquellos señalados en la letra A anterior, que es cuando dice que sean reconocidos por el Estado, etcétera, obtenido en la institución educacional extranjera, podrá acreditarse, dice, mediante el certificado de título o, o el título mismo, debidamente apostillado de acuerdo con la ley 20.711. O sea, leámoslo completo. Por su parte, cabe destacar que para aquellos títulos no profesionales, además de la apostilla correspondiente, se exigirá que el contribuyente acredite que su título es de aquellos que también otorgan entidades educacionales en nuestro país. Entonces, me viene a decir ahora que lo que dije aquí, la verdad, no, no estaba bien dicho, sino que ahora sí son válidos los extranjeros, por ejemplo, los títulos extranjeros, en la medida que puedan acreditarse y que estén apostillados bajo la ley de 20.711. Que ahí están las normas de cómo uno debiera validar documentos que vienen desde otras jurisdicciones, ¿cierto? Eh, y me habla de títulos no profesionales, ¿ya? Y ahí sí pueden caer los diplomados. Entonces, eh, ¿qué se puede comentar acá respecto a esto? Y lo comentábamos eh, en el mundo tributario. Si alguno de ustedes o algunos conocidos de ustedes, ¿cierto? Se les rechazó, porque a lo mejor se invocó el oficio, perdón, el 1077, y se le rechazó la solicitud de poder acogerse como sociedades profesionales, y por este concepto, en realidad, o por esta figura, hoy día podrían volver a intentarlo sin ningún problema. La ventana está hasta el 31 de diciembre del 2023, como estábamos mencionando. Así que sin ningún inconveniente podrían hacer la solicitud nuevamente y si la denegación de calificar era respecto de un título extranjero o, o temas de títulos no profesionales, podrían perfectamente volver a insistir. Me quedan un par de oficios. El oficio 209 de enero del 23 y dice calificación de una compañía como sociedad profesional. Ese es el título. ¿Y qué nos dicen acá? Una sociedad responsable limitada que desarrolla los giros de asesoramiento tributario y contable para contribuyentes que realizan diferentes actividades empresariales. Este también es súper interesante. Empresas comerciales, industriales, bancos, compañías de seguro, empresas de arquitectos, empresas agrícolas, etcétera. ¿Eh? Ese es el tipo de clientes que tiene esta sociedad que presta servicios tributarios y contables. Y en muy menor grado de capacitación, seminario sobre materias tributarias. Originalmente esta sociedad estaba constituida por dos profesionales contadores autores, los cónyuges. Sin embargo, posteriormente se incorporaron a la participación social las hijas de los socios primitivos, de profesiones arquitecto e ingeniero agrónomo, los cuales habrían dado su apoyo profesional especialmente para empresas de su rubro, como también para apoyar a otros profesionales que dan servicios profesionales a este mismo tipo de empresas. Entonces el servicio dijo, todos los socios ejercen profesiones para la sociedad. Todos los socios ejercen sus profesiones para la sociedad. Es correcto. En la especie, supuesto que las hijas
de los socios primitivos de profesiones arquitecto, ingeniero, agrónomo efectivamente presten servicio de asesoramiento tributario y contable junto con los demás socios, entonces, estas sean idénticas, similares, afines o complementarias, se entiende que lo similar, afín o complementario de las profesiones que ostentan los socios se debe apreciar considerando las actividades que desarrolla la sociedad. En este caso, el asesoramiento tributario y contable no lo dice textualmente, pero el fin que se desprende de la lectura de este oficio es que si en la práctica, tanto la profesión de arquitecto y ingeniero agrónomo son eh, similares y afines y son un agregado de valor para el servicio principal que es la asesoría tributaria y contable respecto de ese rubro de clientes que pueden tener, se entiende que las profesiones están prestadas en función de la sociedad y que todos tienen títulos profesionales, por lo tanto son afines y complementarias y podría perfectamente seguir calificando como una sociedad profesional, no se desvirtúa la figura y por lo tanto eh, no hay manera de perder esta calificación. ¿Ya? El oficio 214 de enero del 23. ¿Cuál era la duda que se planteaba acá? ¿Es posible que una persona tenga más de una profesión y por tanto participe en más de una sociedad de profesionales? No necesariamente vinculadas entre sí, además, como también que uno o más de sus socios, trabajadores dependientes, y a su vez dediquen tiempo a la sociedad de acuerdo a sus posibilidades, implicando distintos porcentajes de participación de utilidades distintos o remuneraciones según el tiempo de dedicación a la sociedad. Lo anterior, reforzando el carácter de sociedad de personas que deben tener las sociedades de profesionales y la naturaleza del aporte que el socio debe realizar en su calidad de profesional. Esto es, su trabajo intelectual, el ejercicio de su profesión en beneficio de la sociedad, siendo inadmisible la existencia de socios que solo realicen aportes de capital. Eso le dice. ¿Ya? Con todo, de ello, no se sigue que los socios se encuentren impedidos de ejercer sus labores profesionales fuera de la sociedad o formar parte de más de una sociedad de profesionales. Conforme a lo expuesto precedentemente, se informa que no es un requisito para calificar a una sociedad como profesionales la prestación exclusiva del servicio de los socios de la misma. Es decir, un socio puede tener varias sociedades de profesionales y además un socio puede tener mucha menos participación en forma esporádica, como dice, en la sociedad y eso va a implicar que tiene menores porcentajes de participación o recibe menos utilidades, ¿cierto? O recibe remuneraciones más pequeñas, pero eso tampoco impide de que pueda seguir calificando como una sociedad de profesionales. ¿Ya? Me quedan dos. Y pasamos y leemos un poquito el chat. El oficio 1728 del 15 de junio del 23. Una sociedad de profesionales que ya está inscrita en el registro extraordinario para calificar como este tipo de sociedades y que optó por tributar de acuerdo a las normas de primera categoría y referir la normativa tributaria a instrucciones pertinentes, solicita confirmar que, esta también es importante, ¿ah? Dice, no obstante estar exentas de IVA, ¿cierto? Porque ya aquí se supone que calificó, perfecto, tributa en primera, está exenta de IVA. No obstante estar exenta de IVA, si a estas sociedades profesionales se le pueden aplicar los cambios de sujeto de las normas de IVA, que está establecida en la letra E del artículo 11 de la LIPS, ¿cierto? Y que conforme a lo anterior están obligadas a emitir facturas de compra por el cambio de sujeto, ¿cierto? Y no debe, y no deben realizar ninguna solicitud especial para proceder operativamente con su misión. Recuerden que el cambio de sujeto es cuando el, el, el responsable del pago del tributo, ¿cierto? Eh, cambia, ¿cierto? A la otra parte, ¿cierto? Al obligado, el obligado principal
cambia de sujeto, como se dice, y tiene que enterar en arcas fiscales, ¿cierto? Emitiendo una factura de compra. Es como si él estuviera eh, comprando, ¿cierto? Pero tiene que hacer una factura de compra para poder enterar el IVA que le debiera haber entregado su proveedor, ¿ya? Por alguna u otra figura. Entonces, lo que le pregunta es si esas normas me son aplicables por ser sociedades profesionales y estar exenta de IVA. Y lo primero que dice, que atendida su calidad de contribuyente de IVA, las sociedades de profesionales que tributan de acuerdo a las reglas de primera categoría son sujetos pasivos del derecho de IVA. Exactamente. ¿Ya? Eh, Porque, a ver, la precisión aquí es la siguiente. La exención, no pagan IVA porque están exentas. Y aquí que me quiero ir a normas de IVA, estimados colegas. Yo tengo hechos exentos de IVA y tengo hechos no gravados, que no son lo mismo, ¿ya? El, el contribuyente exento de IVA, ¿ya? Primero estuvo grabado y el mismo legislador en el artículo 12 o 13 le da una exención, ¿ya? Un concepto distinto es el hecho no grabado, eso nunca estuvo grabado con IVA, ¿ya? Es distinto a lo que yo como legislador decidí que iba a dejar exento, ¿ya? Porque eso es un hecho grabado exento de IVA, ¿ya? Esa es la precisión legal que hay que tener presente aquí. Entonces, por eso le dice, atendida a su calidad de contribuyente de IVA, las sociedades profesionales que tributan de acuerdo a las reglas de primera categoría son los sujetos pasivos de derecho de IVA. Por lo tanto, cuando sean beneficiarias de servicios grabados con dicho impuesto, prestados por domiciliados o residentes en el extranjero. Y aquí ya empezamos a tener una figura un poquito más compleja, porque ya no estamos metiendo con operaciones internacionales, ¿cierto? En estos casos, los contribuyentes señalados que utilicen servicios prestados por un contribuyente domiciliado o residente en el extranjero deberán documentar la operación respectiva por medio de una factura de compra según lo instruido en la circular 50 del 22. Entonces, recuerden que eh, los contribuyentes, o sea, yo puedo comprar servicios, ¿cierto?, en el extranjero y esos servicios pueden estar grabados con IVA. Siempre hay que hacer ese análisis. Eh, y también tienen que hacer siempre el análisis si las rentas que voy a remesar después por el pago de esos servicios están grabadas o no con impuesto adicional de la ley de impuesto a la renta. De hecho, ese es el primer análisis. Es decir, si queda grabado con impuesto a la renta, no va a estar grabado con IVA. Es un servicio que me prestan desde el extranjero, porque acuérdense que las normas también de IVA es servicio prestado o utilizado en territorio nacional. Eso dice la regla de territorialidad de la ley del IVA, ¿ya? Prestado o utilizado. Entonces, analizo primero si las remesas que voy a enterar hacia el extranjero quedan grabadas con impuesto adicional. Si quedan grabadas con impuesto adicional, no me va a aplicar IVA. Si no quedan grabadas por impuesto adicional, ya sea por un convenio de doble tributación o por alguna otra cosa, tengo que ir a analizar si ese servicio está grabado con IVA o no y debiera recargar el IVA. Como es un proveedor extranjero, aplica esta figura de la letra E del artículo 11 de la Ley de Impuestos a la Venta y Servicios. Es decir, tengo que hacer el cambio de sujeto para yo poder retener el impuesto que está asociado y enterarlo en arcas fiscales. ¿Cómo hago esa figura? A través de un documento tributario que se llama factura de compra. ¿Ya? Así que ojo ahí también, estimados colegas, eh, si se encuentran con esa figura, si tienen una sociedad de profesionales que, que tiene compras de proveedores en el extranjero por servicios, etcétera, hay que hacer este análisis, tanto por el lado de renta, ¿cierto? Artículo 59 de la Ley de Impuesto a la Renta, para ver si califica eh, como grabado con impuesto adicional y en su defecto con las normas de IVA, ¿ya? Y tengo el oficio 2010 de julio del 23 y
Habla de respecto de requisitos, de exigencia de requisitos de los socios. Dice que de acuerdo con la presentación que le hicieron al servicio, ¿cierto? Le consulta sobre la definición de título profesional, otra vez, y título no profesional, que exige a los socios de una sociedad profesionales para mantener la exención. Le dice el servicio, le responde, en cuanto a las labores mencionadas, eh, se debe tener presente la definición de título profesional contenida en la letra B del artículo 54 del decreto con fuerza de ley número 2 del 2010, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado con la ley 20.370, con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley número 1 del 2005. Ahí, dicho en español, esas son todas las normas de educación, ¿ya? Normas de eh, educación en general, básica, media, profesional, etcétera. El título profesional se otorga a un egresado de un instituto profesional o de una universidad que ha aprobado un programa de estudios cuyo nivel y contenido lo confieren en formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño profesional. La misma definición ha sido adoptada por el Ministerio de Educación para efecto de distinguir entre los distintos grados académicos que puede otorgar una institución de educación superior, me dice. Por eso cuando leíamos al principio que tiene que ser una profesión, obtención de un título que esté validada por una universidad o una institución educacional reconocida por el Estado. Respecto de los títulos no profesionales, este servicio precisó que corresponde a aquellos otorgados por alguna entidad educacional que los habilite para desarrollar alguna profesión técnica u oficio. Por consiguiente, quedan comprendidos dentro de los títulos no profesionales los que tienen carácter de título técnico del nivel medio y superior, los otorgados por el Ministerio de Educación para el desempeño de un oficio y los otorgados por aquellas entidades reconocidas por el Estado que los habiliten para el ejercicio de un oficio o técnica. Y ahí le deja bien en claro eh, si sigo siendo profesional o no, con estas características de títulos técnicos, no técnicos, profesionales, etcétera. Eso tenía el oficio. Después vamos a seguir profundizando en otras cositas. Voy a pasarme un ratito al chat para ver qué tenemos, para ver qué tenemos por aquí. A ver, Roxana nos preguntaba, ¿un matrimonio, sociedad conyugal, puede ser sociedad profesional? Perfectamente, Roxana. Como lo estábamos mencionando acá, los requisitos tienen que ver con que sea dos socios, personas naturales, ¿cierto? Que formen una sociedad de personas y que estos socios eh, tengan una profesión eh, con esta nomenclatura que estábamos viendo recién, título profesional o no profesional, ¿cierto? Y que los servicios que presten estén relacionados con sus profesiones, ¿cierto? Para que sea armónico, ¿cierto? El servicio prestado respecto de los títulos profesionales que puedan tener un matrimonio. Ya, ese es el requisito en el fondo. Si una, por aquí nos preguntan, si una empresa se cambia de sociedad de profesionales hoy y ha emitido factura afecta a IVA durante el periodo 2023, ¿puede cambiarse a sociedad de profesionales? Lo vamos a ver más adelante qué pasa con la emisión de documentos. Eh, sí puede y le deja una ventana. Es una ventana de que, eh, eh, pero eso pasa con los que venían emitiendo facturas o boletas antes del 22, antes del 1 de enero del 23. Y le decía, ok, si usted ya emitía boletas, ¿cierto? Antes de la entrada en vigencia de esta de estas nuevas posibilidades que parten en el 23, en la medida que usted haya tenido declarado la declaración de impuesto a la renta, si hizo declaración de renta, podía liberarse de esa restricción que antes no estaba permitida. Em, aquí
Nuestro colega Alex nos pregunta, una limitada, perfecto, sociedad de personas de corretaje de propiedades conformada por personas naturales, podría acreditarse como sociedades profesionales. El SI basa en un oficio que no, pero ese oficio lo que consultaban no cumplía con los requisitos. Eh, no habría ningún impedimento, estimado Alex. Siempre los requisitos son los que estamos viendo acá. Tiene que ver, no tiene que ver con el servicio, sino que tiene que ver con la profesión más que nada. Bueno, y la profesión finalmente se traduce en un servicio, ¿cierto? Pero en la medida que se cumplan los requisitos, un servicio de corretaje de propiedades perfectamente podría calificar como sociedad de profesionales. Eh, por ahí vamos, por ahí vamos, por ahí vamos. Aquí tengo otra. Ah, por acá hay otra. Ah, hay dos chats. Por aquí y por acá. Ah, bien, bien. Aquí tengo otra. Está interesante esta pregunta también. El colega Ricardo Reyes, hola Ricardo, ¿cómo está? Nos pregunta lo siguiente. Solo para confirmar, ¿puede ser socio un auditor y un contador no universitario? Claro, claro. Hay muchos contadores. Qué buena pregunta, estimado Ricardo. Hay muchos contadores que somos más antiguos, ¿cierto? Y hay muchos contadores que están ejerciendo su profesión de contador, su oficio de contador, con, con el título que entregaba antes la educación media, ¿cierto? Los liceos técnicos. Y, y, y por lo tanto no tienen después la carrera de contador auditor de una universidad, pero sí tienen el título de contador o contador general, etcétera. Totalmente sí, la respuesta, estimado Ricardo. Siempre va a depender también de que los socios cumplan con todos estos requisitos. Sociedad de personas, títulos y carreras afines, que trabajen todos para la sociedad, ¿cierto? En mayor o en menor cantidad de tiempo y medida. Eh, con esos requisitos no habría problema. Eh, Nuestra colega aquí, Aida, me pregunta, ¿una SPA no puede ser una sociedad de profesionales? ¿Son limitadas? Sí, pero puede hacer algo. O sea, sí, la respuesta es solo las limitadas. Sí, ¿cierto? Es decir, una sociedad por acciones no puede ser una sociedad de profesionales, pero se pueden hacer algunas cosas. Más adelante viene una slide de eso. Bien. eh, Deyanira me pregunta si se podrá subir este video para poder. Sí, entiendo que después quedan grabados. Eso fue lo que mencionó Joana al inicio. Bien, avancemos, que todavía hay unas preguntas que van a ser respondidas con lo que viene más adelante. Entonces, ya hemos venido, esta slide la vamos a pasar un poquito más rápido porque ya hemos venido conversando de que la regla general de tributación de impuesto a la renta de las sociedades profesionales es en la segunda categoría, pero pueden optar a declarar las normas en la primera categoría y le aplica todas las normas de una primera categoría, incluso puede elegir el régimen de acuerdo a- al 14A, ¿cierto? Eh, Semi-integrado, al 14 letra D número 3 ProPyme general, o al 14D eh, número 8 el régimen de transparencia tributaria. Podría optar a cualquiera de ellos. Eh, Eso es interesante. El ejercicio de la opción, o sea, ¿cómo tomo la opción de poder subirme a la primera categoría? Dice que dentro de los primeros 3 meses del año comercial en que se quiere aplicar la opción, presentando una solicitud en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos con los antecedentes mínimos requeridos. Esta opción regirá desde el 1 de enero del año en que se ejerce. Si se presenta la solicitud fuera de plazo, no podrá acogerse la opción en ese año. Y cuando son inicio de actividades, a los 2 meses siguientes. Eh, Importante destacar lo siguiente. En el primer ejercicio en que se acoja la opción debe confeccionar un balance inicial basado en la segunda categoría y que incluya los ingresos devengados y los gastos adeudados al 31 de diciembre del periodo anterior. La tributación de estos registros dependerá del régimen tributario
del artículo 14 al que se quiera acoger. Pero es importante esto, porque cuando usted viene de la segunda categoría, como lo vamos a ver, la base imponible usted no la determina de acuerdo a las normas del artículo 29 al 33 del ley de impuesto a la renta, cuando está en segunda categoría, ¿ya? Por lo tanto, aquí le exige que tiene que armar un balance, pero le tiene que incluir lo que es devengado y adeudado, ¿ya? Que es la parte que le falta. Eso es para tener la base de comparación. Lo dijimos por ahí, lo leímos en el oficio. El adoptar o el acogerse y tomar la opción de pasar a la primera categoría es una opción irreversible. Yo después no puedo volver a la segunda categoría. Así que igual hay que pensarlo bien, ¿ya? Es sagrado. Elegí la opción de la primera categoría y no hay vuelta atrás, ¿ya? Entonces, ¿cómo, cómo es la tributación frente a la segunda categoría y a la primera categoría? Un resumen aquí, ¿cierto? Unos tips, unos apuntes más que unos tips. ¿Cómo tributa entonces la sociedad de profesionales cuando está en segunda categoría, que es la regla general? Primero, estas sociedades tienen que llevar contabilidad completa. Y aquí quiero recordarles algo. Llevar contabilidad completa es distinto a cómo yo determino mi base imponible afecta impuestos. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Una cosa es la contabilidad y otra cosa es cómo yo determino la base imponible para pagar mis impuestos. ¿Ya? La segunda categoría lleva contabilidad completa, es decir, tengo que armar un balance, ¿cierto? Como lo que nos gusta hacer todos los meses y todos los años, ¿cierto? Tenemos que llevar un balance con contabilidad completa. Pero la base imponible se determina en base a ingresos percibidos y gastos efectivos. Me voy a devolver una slide, por eso, dos slides. Por eso acá mencionaba que cuando yo me cambio a primera, tengo que a mi balance inicial le tengo que agregar los devengados, ingresos devengados y gastos adeudados, porque no los tengo controlados cuando estoy en segunda. ¿Ya? Entonces, la contabilidad es completa y la base imponible se determina en base a ingresos percibidos y gastos efectivos. ¿Ya? Lo que sí hay que hacer es que hay que aplicar corrección monetaria al cierre del ejercicio, al 31 de diciembre, respecto de lo que se le aplica corrección monetaria. Habría que irse ahí al artículo 41 de la ley de impuesto a la renta para ver a qué cosas de las que tengo en mi contabilidad, en mi determinación de impuestos, les voy a aplicar corrección monetaria al ejercicio. Eh, mm, Ahora, deben cumplir igual con el artículo 31 de la ley de impuesto a la renta respecto de los gastos, ¿ya? Si bien determino mi base imponible en base a ingresos percibidos y gastos efectivos, ¿cierto? Eso no indica de que no tenga que aplicar las normas del 31 para saber qué gastos son aceptados o no, ¿vale? Mañana tenemos a todo esto, el webinar de mañana es normas de gasto, uso de pérdidas tributarias y artículo 21 de la ley de impuesto a la renta. Así que también están cordialmente invitados. ¿Ya? Entonces le aplica el artículo 31 en su totalidad. ¿Ya? La circular 21 del 91, que yo les mencionaba al principio que está vigente en varias cosas, pero la circular 50 es la que modificó varias cosas también, ¿cierto? Pero la circular 21 sigue vigente. Estamos obligados a declarar los impuestos, ¿ya? Evidentemente estamos obligados a declarar los impuestos aún por estar tributando en segunda categoría, me refiero, estamos obligados a declarar los impuestos. Los PPM y retenciones eh, puestos a disposición de los socios eh, siempre deben ser incluidos en la declaración, en el formulario 22, ¿ya? Si es que tengo PPM y retención que pongo a disposición de los socios, ¿cierto? El resultado tributario es asignado a los socios, es decir, determino una base imponible en función de ingresos percibidos y gastos efectivos y eso lo asigno a los socios, ¿ya? No paga PPM respecto eh, de las boletas eh, que tienen retención, es decir,
cuando emite boletas de honorarios por sus servicios que no tienen retención, ¿cierto? Ahí sí deberíamos pagar el PPM eh, por ese tipo de boletas. Recuerden que aquí se emite boleta de honorarios por los servicios, ¿ya? Ese es el documento tributario que tienen que emitir para poder cumplir con las reglas que le pide la circular 21 respecto de cómo debe documentar sus ingresos una sociedad de profesionales que tributa en segunda categoría. Eh, Eso a mirada general de cómo es la tributación de la segunda categoría. Cuando pasamos a la tributación de primera categoría, la contabilidad es completa, pero la base imponible es conforme al artículo 29 al 33 de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿vale? Es decir, artículo 29, los ingresos, ¿ciertos? Artículo 30, costos. Artículo 31, normas de gastos. Artículo 32, otros agregados. Artículo 33, otras deducciones. El pago del impuesto de primera categoría y tributación de los socios depende del régimen al cual se acoja, de acuerdo a los requisitos que pueda cumplir para ello. Evidentemente pagan PPM por sus ingresos, emite boletos de honorario por sus servicios eh, sin retención. Ahora, hay que considerar lo siguiente: la circular 50 del año 2022 señala que deberán emitir factura o boleta exenta o no grabada a partir del 23 o cuando se acojan. Entonces, eh, ahí es donde hay que hacer la distinción, porque el servicio le da la chance hasta el 31 de diciembre del 23 de que optativamente pueda seguir emitiendo boleta de honorario, ¿ya? Pero con la nomenclatura de que te está tributando bajo las normas de primera. Creo que por aquí lo pongo. Eh, Vimos un oficio, en la segunda categoría el sueldo, el sueldo patronal no aplica en la segunda categoría, ¿ya? Y tiene sentido porque la renta, la base imponible, se asigna al socio. Entonces pierde el sentido de que yo le pueda asignar un sueldo patronal, si al final todo se le asigna al socio automáticamente, ¿cierto? Al 31 de diciembre con la determinación de la base imponible. Entonces no tiene sentido de que yo le esté pagando un sueldo, ¿cierto? Si al final va a estar capturado en la base imponible que se le asigna. ¿Ya? Ahora lo que sí dice, lo que sí se acepta en la segunda categoría es que eh, es que las, lo que dice es que, a ver, si el sueldo patronal no aplica, ¿cierto? Pero eh, no impide de que yo se lo pueda pagar, ¿ya? Es decir, no aplica como gasto, pero no implica que yo que yo lo pueda tomar como gasto, eso es lo que me dice. Se lo puedo pagar al socio, ¿cierto? Pero no puedo ocupar ese gasto por la remuneración. Pero sí me permite lo que tiene que ver con cotizaciones y leyes sociales, eso sí, esa parte sí podría ser parte de la base imponible, ¿ya? Pero se pierde un poco el sentido en todo caso. Emite boletas de honorarios con retención según corresponda, conforme al artículo 74, número 2 de la LIR. Y ojo con el oficio 1552 de 2019. Los socios tienen derecho por impuestos pagados en el extranjero también. ¿Ya? Eso no desvirtúa nada y podría tener derecho al IPE. Y en la primera categoría, los documentos a emitir son boletas de honorarios sin retención, mientras tanto, ¿cierto? Con la nomenclatura que yo les mencionaba que están tributando en primera. Y Eh, y para las nuevas, ¿cierto? Para las sociedades de profesionales nuevas, deben emitir facturas, boletas de afecta o exentas de IVA. ¿Ya? Y ahí nos tenemos que ir al artículo 52, 53 de la Ley de Impuestos a la Venta y Servicios y lo que está regulado en la resolución exenta 6080 del 99, que son las reglas de cómo emitir documentos tributarios, básicamente. ¿Ya? Dicho de otra manera, la sociedad de profesionales que está en segunda categoría, cierto, la renta o la base imponible se asigna, no hay un impuesto de primera categoría, evidentemente, que pagar, no hay una tasa, ¿cierto? Eh,
Y esta asignación es en base a la participación que tengan en las utilidades, ¿cierto? Estos socios, y el flujo es efectivo, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Si pasamos a la primera categoría, puede clasificarse en el semi-integrado, que es el régimen general de nuestro sistema tributario, el artículo 14 letra A. Podemos pasar al 14 de 3, ¿cierto? Por PYME general, o al 14 de 8 por PYME transparente. Y no aplican todas las normas, es decir, si una sociedad de segunda categoría, de sociedades profesionales que estaba en segunda, pasa a primera, se acoge al régimen del 14A, bueno, va a pagar un impuesto de primera categoría con tasa del 27%. El crédito para los socios va a ser cuando retire las utilidades, ¿cierto? ¿Cierto? Porque la tributación del propietario o accionista un, de un contribuyente, una empresa del régimen 14A, es cuando haga el retiro efectivo, ¿cierto? Tiene la restitución del 35%, ese débito fiscal que se genera, pues no se puede tomar el 100% del crédito, salvo que sea extranjero, residente extranjero, y se puede diferir la tributación con impuestos finales, evidentemente, al momento en el que yo decida cuándo retirar. Si vamos al 14, letra D número 3, al ProPyme general, eh, ojo, todas tienen que ser sociedad limitada, porque siempre tienen que mantenerse lo de ser sociedad de personas y todos sus socios deben ser personas naturales o otras sociedades profesionales. Si se acoge a la letra D del ProPyme general, va a pagar por ahora todavía un impuesto de primera categoría con tasa del 10%. Eh, Recuerden que todavía cuando nació este régimen es con 25, ¿cierto? Pero se rebajó temporalmente por 10%. El próximo año eh, va a ir aumentando paulatinamente, ¿cierto? Hasta subir al 25, pero eh, puedo asegurar de que cuando se vaya a subir nuevamente, alguien va a salir y va a mantener la tasa del 10%. Entonces, hoy día tiene una tasa del 10%. El crédito para los socios es cuando se haga el retiro o la distribución de utilidades de manera efectiva. Y aquí no hay restitución. Recuerden que aquí el crédito que puede utilizar es el 100% del impuesto de primera categoría pagada por la sociedad. Eso es lo que puede tomarse el propietario. Y evidentemente se puede diferir la tributación respecto de cuando haga el retiro efectivo de utilidades. El ProPyme transparente, ¿cierto? Que es el 14, letra de número 8. Aquí no hay pago de impuesto de primera categoría, por lo tanto no se puede diferir la tributación con impuestos finales y la base imponible que se determina en base a un libro caja o ingresos y gastos, ¿cierto? Se atribuye, ¿cierto? A los socios de manera automática y pasa directo al global complementario de los socios, ¿ya? Y le aplican todas las normas del ProPyme transparente, es decir, puede tener activos fijos, lo mismo, por lo tanto puede aplicarle el crédito del 33 bis si cumple con los requisitos. Puede poner PPM a disposición de los socios, ¿ya? Eh, puede tener, eh, puede tener servicios prestados del extranjero y todo eso le va a aplicar eh, para poder determinar esta base imponible. En el D3, recuerden, y en el D8, que son el régimen PYME en general, los requisitos básicos tienen que cumplirse para poder acogerse a este régimen, ¿cierto? El promedio de los ingresos de los últimos tres ejercicios comerciales no debe superar las 75.000 UF, ¿cierto? Si está partiendo el capital, ¿cierto? No puede ser 85, más de 85.000 UF. Y cuando son, yo siempre menciono esto, siempre hago hincapié, cuando van a las normas del ProPyme o el concepto PYME, ¿cierto? Tienen que mirar muy bien las normas de relación, porque recuerden, si por normas de relación pueden quedar fuera de poder calificar para el régimen ProPyme transparente, ProPyme general. Ya, tienen que revisar bien si que están relacionados con otras empresas porque ahí se pueden confundir los ingresos y finalmente quedamos sobre el, el tope que me exige la norma. Eh, Cuando se reorganizan sociedades de profesionales, ¿por qué se pueden reorganizar? ¿O por aquí reorganizarse? Bueno, por lo mismo que hemos venido conversando, porque quieren evitar el IVA. Y aquí sí quiero hacer algo muy importante, porque
el servicio en la circular 50 nos dijo, ojo, ustedes se pueden organizar como quieran, y por ahí estaba la pregunta si una SPA puede clasificar, no, pero puede hacer algo, sí, cumpliendo todos los demás requisitos para hacer sociedades profesionales, se puede reorganizar y puede transformarse como una sociedad de profesionales. Y aquí hay algo súper interesante que a mí me gusta recalcar mucho. eh, bueno, en el último tiempo hemos tenido un montón de reorganizaciones por este concepto. Hay más de 12.000 contribuyentes que se han reorganizado y se han inscrito para calificar como sociedad profesional. 12.000 en este año. Eh, el servicio nos dijo eh, que el transformarse o reorganizarse para calificar como una sociedad de profesionales no es un acto elusivo, ¿ya? O no es un acto que persiga una maniobra tributaria que pueda eh, calificarse como eh, un acto para evitar impuestos. Entonces, eso también, esto que estoy mencionando, también incentiva todo este avalancha de cambios de sociedades para poder tributar como sociedades profesionales. Eh, y aquí, muy importante, porque la circular 45 del año 2001, donde el servicio decía eh, que se entiende como una reorganización para que el servicio no aplique sus facultades fiscalizadoras del artículo 64 del Código Tributario, ¿cierto? Y que no sea calificado tampoco como norma, que le apliquen alguna norma antilusiva, decía que eh, para que exista reorganización, tiene que existir una legítima razón de negocios y que no se, eh, y que no se evite o difiera el pago del impuesto. Si no ocurría eso, entonces la organización estaba validada en el fondo y- y no iba a aplicar sanciones del servicio. Entonces allí, si uno se pone a hilar un poco fino, uno podría decir, bueno, yo me estoy transformando para evitar el pago del IVA. Bueno, podría ser uno un análisis profundo y podría, no es descabellado pensar eso, ¿cierto? Entonces estaría como no cumpliendo una de las cosas que me dijo el servicio para ver si tú me lo puedes tasar o no me lo puede tasar y si califica o no como una organización y si me sanciona o no al respecto. Pero bueno, nos dijeron que el organizarse para estos efectos no significa una, eh, un acto elusivo. Por lo tanto, tenemos luz verde para eso y eh, existiendo una legítima razón de negocio, no habría cómo calificar para una sanción respecto de esto. Entonces, yo me puedo reorganizar. Hay tres maneras de reorganizarse, básicamente. Una conversión, una transformación y una división. Si soy un empresario individual y quiero pasar a una sociedad de profesionales, eh, el concepto técnico es conversión, porque el empresario individual, como lo dijimos al principio, es una ficción tributaria. ¿Ya? El empresario individual no es una sociedad. Por lo tanto, desde un punto de vista jurídico, ¿cierto? Mis colegas abogados si hay abogados aquí, lo entenderán bien, y cuando me lo explicaban mis colegas abogados, eh, eh, una, un empresario individual no es una sociedad, por lo tanto, una sociedad no se puede transformar, ¿cierto? No siendo una sociedad, no se puede transformar, se tiene que convertir. La conversión, además, nace en nuestro ordenamiento jurídico a través de jurisprudencia, a raíz de esto, en el fondo, ¿ya? A raíz de que existe el empresario individual en nuestro sistema tributario, ¿ya? Entonces, tiene varios efectos el convertirse desde empresario individual, porque se entiende que hay un aporte cuando se cambia a otra sociedad. Entonces, se aportan los activos y pasivos que están registrados en la contabilidad y el patrimonio del empresario individual a la nueva sociedad que se constituye al efecto, ¿ya? Además, cuando yo me convierto de empresario individual a sociedad, aplica término de giro. Ya tengo que hacer el término de giro con el persona individual y ahí hay que tener ojo porque se me van a catillar todas las normas del término de giro y voy a
quizás terminar pagando impuestos. Entonces hay una enajenación de los bienes. Entonces, como hay una enajenación de los bienes que se están aportando, ¿cierto? Me pueden aplicar las normas de IVA con la enajenación. Entonces hay que elaborar un balance además, cuando yo me quiero convertir de empresario individual. Y me podrían aplicar las normas de tasación. Y evidentemente necesita el otro socio, porque el empresario individual es uno y queremos pasar a ser sociedades profesionales, necesitamos a otro socio o a otro empresario individual que se quiera unir y formar una sociedad de personas. ¿Ya? Las SPA o las CCA se pueden transformar, ¿ya? Que la transformación es un cambio en la especie o es un tipo social efectuado por reforma del contrato, reforma del contrato social de los estatutos, pero subsiste la personalidad jurídica. Por eso cambia de SPA, por ejemplo, a sociedad de responsabilidad limitada. Aquí no hay término de giro, porque hay una continuación legal, no hay enajenación, no hay un balance que practicar, no me aplican las normas de IVA y tampoco me aplican las normas de tasación en la transformación de las sociedades. Solo hay un cambio en el estatuto, ¿cierto? Social, y todo el resto se mantiene. Entonces, una SPA que tiene dos socios, por ejemplo, se puede transformar a una sociedad de responsabilidad limitada, cumple con los requisitos que hemos revisado aquí, perfectamente puede inscribirse en el registro extraordinario y pasar a ser sociedad profesional. Y la división, ¿por qué me podría dividir? Porque quizás quiero la sociedad que nace de la división, ¿cierto? La división es un mismo patrimonio, lo divido en dos o más partes, ¿cierto? Recuerden que hoy día me puedo dividir en función del capital propio tributario. Antes lo hacíamos en función del patrimonio financiero. Entonces, cuando me divido, las nuevas sociedades que nacen de la división pueden nacer en la categoría eh, societaria que decida. Por lo tanto, dividir también es posible y la sociedad que se crea producto de la división debería ser en una sociedad de responsabilidad limitada y si cumple con los requisitos que ya hemos revisado, también podría acogerse a calificar en este registro extraordinario y por lo tanto tributar como una sociedad de profesionales. Ya, eso era de sociedades profesionales, ¿ya? Yo sé que pueden salir preguntas y eso. Bueno, también está la opción de que después puedan mandar las preguntas ahí a- por el chat, porque después las descarga el equipo de la otra noche y las podemos responder posteriormente. Pero en pos del tiempo, hablemos un poquito de declaraciones juradas, estimados colegas. ¿Ya? Como yo les decía, para mí las declaraciones juradas son cuando ya nace esta resolución de que me ponen el calendario de declaraciones juradas, ya mi cabeza se mete derecho en la operación Renta T 2024. Porque hay que empezar a planificar, hay que empezar a- a armar los calendarios y ver en qué fecha tenemos que tener balance, certificado, libros auxiliares, bueno, etcétera. Eh, Bueno, ¿qué son las declaraciones juradas? Aquí sí quizás hay colegas que están recién partiendo, como les decía, hay gente que quiere aprender. Bueno, las declaraciones juradas eh, del Servicio de Impuestos en Chile existen para que los contribuyentes puedan informar de manera veraz y completa sus ingresos, gastos, patrimonio y demás información relevante para el cálculo del pago de los impuestos. Estas declaraciones son fundamentales para un correcto funcionamiento de nuestro sistema tributario, ya que permite que el SI pueda verificar que los contribuyentes estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales y en caso de detectar inconsistencias o evasiones, tomar las medidas correspondientes. Además, las declaraciones juradas también sirven como base para la fiscalización y la realización de auditorías por parte del SI. ¿Ya? Son importantes, muy importantes las declaraciones juradas. Es tan importante como mandar el formulario 22, siempre he dicho yo. Y por toda esta información que se desprende de las declaraciones juradas, es que, por ejemplo, nosotros, personas naturales, uno se mete en abril y el servicio es capaz de presentarnos una propuesta de declaración jurada, de declaración anual de impuesto a la renta. ¿Ya? Ahora, eso no quita, siempre lo menciono, eso no quita de que usted apriete el botón y le ponga a aceptar. Siempre es lo mismo. El responsable de declarar los impuestos somos nosotros, el contribuyente. Eso es por algo se llama propuesta. Siempre hay que mirar. Bien, apareció la resolución 116, que nos fijó el plazo, que fue el 4 de octubre del 2023. Ahí está el calendario, no la vamos a repasar, ustedes la pueden tener después. Sí comentarles que
No hay DJs eliminadas respecto de la T23. Hay una DJ nueva y hay 4 modificaciones de declaraciones juradas en contenido, instrucciones, en los layouts, en- en los llenados, en los formularios. Bien, esta es la normativa de la T24 respecto a declaraciones juradas. La resolución exenta 93 cambió la DJ 1887, la de sueldo, la famosa de sueldo, nuevo instructivo y modifica el layout. La resolución exenta del 94 de agosto del 23 eh, modificó la DJ 1945, también con un nuevo instructivo. La resolución exenta número 95 de agosto del 23 crea una nueva DJ, la DJ 1956, ya vamos a verla. La resolución exenta del 96 de agosto del 23 modifica la DJ 1929, 1946, la 07, la 1037, la 1950, la 1951. Se modifican las instrucciones. La resolución exenta número 97 de agosto del 23 modifica todas esas que están ahí y, importante, modifica el certificado 69, el certificado, ya vamos a ver, esa tiene relación con la 1947 de los contribuyentes transparentes. Vamos a ver qué cambió el certificado. Y la resolución exenta de número 98 de agosto del 23 modifica las instrucciones y el llenado de la DJ 1835 de arriendo. Vamos a ver. ¿Cuál es la nueva declaración jurada? A lo mejor le va a hacer mucho sentido porque esto ha estado en este tema de donaciones, ¿cierto? Ha estado muy, muy candente, ¿cierto? Entonces la resolución exenta número 95 dice que instruye las obligaciones de presentar este formulario, que es la declaración jurada anual sobre donaciones informadas al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, al Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Técnica. Deja sin efecto la resolución exenta 118 del 2014. Entonces, ¿quién está obligado a presentar este formulario? Eh, los organismos mencionados en el resolutivo segundo que reciban información de donaciones realizadas bajo ciertas normativas, es decir, los que reciben. Establece que la declaración debe ser presentada por los organismos mencionados siempre que hayan recibido información de donaciones durante el año comercial. Es decir, estos personajes, el Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica, son los que tienen que informar. Son los que reciben, ¿vale? Establece el plazo para presentar la declaración jurada el día 29 de marzo de cada año o el día siguiente. Indica que la presente resolución regirá para la declaración jurada 1956 a partir de la T24 respecto de las donaciones informadas a los órganos indicados durante el año comercial 23. ¿Ya? Así que si usted trabaja en algún ministerio, conoce a gente que trabaja en el ministerio, en alguno de estos que están aquí, pregúntele si recibieron donaciones porque tiene que hacer esta nueva DJ. Esta es la DJ 1956, que pone que nos piden informar el RUT del donatario, el RUT del donante, norma legal bajo cual se efectúa la donación, el monto anual actualizado de la donación valorizada en pesos, la fecha de recepción de la donación y el tipo de impuestos si es que tuvo eh, alguna afectación con algún tributo. Eh, Donaciones realizadas al amparo de las siguientes normas. ¿Cuáles son las normas entonces? eh, del DR 30.673 de sobre rentas municipales, incorporado por la ley 21.440 que crea un régimen de donación en apoyo a la entidad sin fines de lucro. Y ahí está la circular 49 del 2022 si la quieren leer. La ley 20.444 que crea el Fondo de Reconstrucción y establece mecanismos de incentivo tributario a las donaciones efectuadas en el caso de catástrofe. La circular 44 del 2010 y la 22 del 2014 instruyen sobre cómo aplicar esas donaciones. Y el artículo 8 de la ley 18.985, sustituido por la ley 20.675, que aprueba la ley sobre donaciones con fines culturales, están reguladas, están reguladas, instruida la información de cómo opera esto en la circular 34 del 2014. ¿Ya? La de sueldos.
Cambia la DJ de sueldos. Fíjense que tuvo una modificación pequeña. En el encabezado, digamos así, de la declaración jurada, se agrega esto que está aquí en amarillo y dice en qué año se va a acoger a las 40 horas. Y yo tengo que poner aquí el año en el que yo en que la empresa se va a acoger a la ley de 40 horas. Y esta es la instrucción, esto dice la instrucción, dice, indique el año calendario en el cual la jornada laboral a que se refiere el artículo 22 del Código del Trabajo será de 40 horas semanales para todos los trabajadores que corresponda, en virtud de las modificaciones incorporadas por la Ley 21.561 de reducción de la jornada laboral. En caso de que la jornada laboral aludida en el párrafo anterior ya sea de 40 horas semanales al 31 de diciembre de 2023, para todos los trabajadores que corresponda, seleccione como respuesta año 2023. La respuesta de este campo es obligatoria. Sin embargo, y aquí lo importante, menos mal que lo dicen, constituye una mera expectativa respecto del año en el cual el declarante espera tener implementadas las 40 horas semanales efectivas, sin perjuicio de los plazos legales que hay, ¿cierto? Que están en la ley 21.561. Pero lo podría hacer antes y eso lo debería agregar ahí, ¿ya? Dice que constituye una mera expectativa. No sé de qué otra manera podría esta información que vamos a colocar acá tomarla al Servicio de Impuesto Interno. Recuerden que esta DJ también está directamente relacionada con la Dirección del Trabajo, ¿cierto? Eh, donde es obligación subir los libros para algunos contribuyentes, ¿cierto? Y que eh, la Dirección del Trabajo, los libros de remuneraciones, ¿cierto? Y la Dirección del Trabajo le envía esta información al Servicio de Impuesto Interno, siendo capaz de que se transforme finalmente en la declaración jurada 1887. Así que esta información va a estar por ahí dando vuelta. Hay que colocarla, es obligatorio, pero es una mera expectativa. Se modificó la DJ 1945 porque era importante mostrarla acá, porque ¿qué nos dice? Nos dice que lo que cambia es la expresión eh, de 12.000 UF por 4.000 UF. ¿Ya? ¿Qué decía la instrucción de esta DJ? Esta es la DJ de Declaración Jurada Anual sobre ingresos, desembolsos y otros antecedentes de las organizaciones sin fines de lucro. Si es una organización sin fin de lucro, ahora el tope es 4.000 UF y no 12.000 UF. ¿Qué dice? Las organizaciones sin fines de lucro, tales como asociaciones, corporaciones, fundaciones, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones o entidades religiosas de cualquier culto y toda entidad que se encuentre constituida como organización sin fin de lucro, de acuerdo a lo que dispone la ley 20.500 del 2011, u otra ley que regule, obtengan en el año comercial ingresos anuales en dinero o en especie por montos superiores a 4.000 ahora, antes eran 12.000, según valor vigente al 31 de diciembre de cada año, deberá presentar esta DJ 1945. ¿Ya? Esta DJ tiene mucha relación con todo lo que pasó con el tema fundación y todo eso, evidentemente. ¿Ya? Esto era muy importante que yo se los pudiera decirme, que el certificado número 69 se modifica el certificado y no la DJ, ¿ya? La DJ 1947, que es una DJ propia de los contribuyentes del régimen ProPyme transparente, del 14 letra de número 8, tienen que emitir una certificación, que es la número 69. Ese certificado está asociado a esta DJ. Y cambió. Esto es lo que aplica desde la T24 para adelante y esto es lo que había en la T23. Si se dan cuenta, lo que elimina es esta columna. El certificado. En la T23 estaba esta columna que dice monto total del crédito por impuestos pagados en el extranjero. En la nueva versión no está, ¿ya? ¿Qué hace? A ver, ¿qué es lo que dice esto? Esto es la ley de impuesto a la renta, informando a sus propietarios aquella parte de la base imponible que le corresponde, determinada del año inmediatamente anterior al que se informa, y de los créditos y PPMs puestos a disposición que podrían imputar contra los impuestos globales complementarios y o adicionales según corresponda en conformidad a las instrucciones vigentes de esta materia.
Recuerden que este es del régimen ProPyme transparente, por lo tanto, lo que yo informo aquí es la base imponible a tributar con impuestos finales, es decir, mi determinación de base imponible en función de mis ingresos y gastos, ¿cierto? Así como termina la base imponible el 14 de 8. También tiene que informar el monto del ingreso diferido, si es que tuviera, que está contenido en la base imponible. El ingreso diferido es un concepto que tiene que revisar este régimen del 14 de número 8, porque usted pasó de un régimen general y en el 2020 pasó a un D8, se transformó a un D8, debería haber arrastrado un ingreso diferido por el cambio en cómo se determinan las bases imponibles. Recuerde que ese ingreso diferido que nos dijo la circular, dijo, debes controlarlo, ¿cierto? Y debes actualizarlo y debes utilizar un décimo hasta 10 ejercicios comerciales, dice, diferirlo en un décimo y eso constituye un agregado a la base imponible que después se termina asignando a los propietarios. Ese ingreso diferido además se informa eh, en el formulario 22. Y ese ingreso diferido, además de ir controlando el saldo, me voy tomando un décimo cada año. Si yo me cambio de régimen antes de los 10 años y o me salgo del régimen por no cumplir los requisitos, ¿cierto? Y paso de nuevo al 14A, por ejemplo, me salgo del D8 y paso al 14A, ese ingreso diferido que está pendiente de tributación o de ser incorporado a la base imponible, lo debe arrastrar y lo debe seguir controlando, ¿ya? No lo pierde si es que se cambia de régimen y todavía le quedaban años por ese saldo por ingreso diferido. Bueno, es un punto aparte, también va incluido ahí. Los retiros, los remesas o distribuciones que haya recibido, ¿cierto? Porque puede tener créditos asociados a dividendos o retribuciones de utilidades que recibió el socio eh, a través de la empresa, evidentemente, y que terminan siendo parte de su global complementario. Ya, ojo con el certificado de 69 para que lo mire y lo revise que tuvo una modificación. No la DJ, sí el certificado. Se modificó la DJ 1835, queridos colegas. Básicamente, se amplía la lista de contribuyentes y las entidades que están obligadas a presentar esta declaración jurada en comparación con el primer texto. El primer texto tenía los topes, ¿se acuerdan? Hablábamos de un tope de 30 millones eh, para, para los bienes de raíz agrícolas y no agrícolas, ¿cierto? Y hablábamos de un avalúo fiscal eh, cuando era de 50 millones, cuando el avalúo fiscal de los bienes arrendados era asociada a una misma persona. ¿Se acuerdan? Y teníamos estos topes. Ahora nos ampliaron el espectro y nos dijeron que teníamos que informar todos los arriendos. Eso es. Hoy día todo arriendo se informa. Pero ojo, que el que informa, eh, el que está obligado a presentar este formulario son las corredoras de propiedades, intermediarios y mandatarios de arrendadores o arrendatarios de bienes raíces agrícolas y no agrícolas, cuya participación deriva de la suscripción de un respectivo contrato de arrendamiento, y también deberán presentar a los arrendatarios. En ningún caso a los arrendadores, ¿vale? Eso es importante tenerlo presente. En ningún caso a los arrendadores, lo presentan los arrendatarios y los corredores de propiedad, intermediario, mandatario, tanto de arrendadores o de arrendatarios, pero los corredores de propiedades, ¿ya? Eso hace la diferencia. Eh, También aquí entra y lo deja escrito acá, todos. El 14 de 8 también tiene que informar, ¿ya? Así que todos vamos a tener que informar de cuotas de arriendo. Lo que sí no pide, y que fue modificado, ¿cierto? Y no vino a incorporarse, no hay nada que informar respecto del IVA asociado a los inmuebles, a los arriendos amoblados, ¿ya? Porque recordemos que si se entrega en arrendamiento un inmueble amoblado, está afecto a IVA. También hay toda una instrucción ahí de qué se entiende por inmueble amoblado, cuando se puede realizar alguna actividad económica, ¿cierto?
eh, que tenga ciertos elementos para pernoctar, ¿cierto? Todo eso lo ha tratado por ahí en circular y en oficio del servicio, pero en lo pronto no hay que informar nada respecto del IVA en esta declaración jurada 1835. ¿Ya? Así es lo que yo le estaba diciendo recién. Estos son las columnas o los cuadros, los recuadros que hay que llenar de la DJ, rol del bien raíz, comuna de la propiedad, RU del propietario o usufructuario del bien raíz, arrendatario, monto del arriendo, los meses. Hay que colocar si es amoblado o no, pero no viene informarte más de ello. Destino del bien raíz, si es de FL2, tiene que marcarlo, y la naturaleza del bien raíz. ¿Vale? Así está. Siempre me gusta mencionar temas de sanciones y multas por efecto de las declaraciones juradas. Ya de repente no lo miramos mucho. Nosotros podemos mandar cuantas declaraciones juradas queramos, la misma declaración jurada las veces que queramos. Lo que pasa es que hay que pagar peaje después de la segunda vez, ¿ya? O de la tercera vez. Entonces, eh, cuando yo quiero enviar nuevamente declaraciones juradas, rectificar me refiero, ¿sí? Porque están incompletas o erróneas, eh, hay sanciones que están en el artículo 109 del Código Tributario respecto a este tipo de declaraciones. Estos son formularios también, formularios de declaraciones juradas. La siguiente tabla debe aplicarse en todas las declaraciones juradas, y que excluye la 1907 y la 1937 porque tienen unas sanciones que están regidas por el artículo 41E número 6, y también se excluye la J1913, que es de caracterización tributaria. Este es el cuadrito. Usted lo puede mirar con calma, después también está en la página del servicio, esto lo saqué de la página del servicio. Pero siempre mencionarlo, siempre comentarlo. ¿Ya? Aquí le van aplicando en UTM el- la cantidad de besos que esté, la cantidad, hacia abajo está la cantidad de registros que tiene su declaración jurada, y aquí hacia el lado están las número de rectificatorias que esto hace. La primera rectificatoria, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, 10 o más, y aquí es como cuánto le cuesta. ¿Ya? Una UTM es el máximo en todo caso. Y la de J1913 tiene su cuadrito propio. ¿Ya? Así funciona la multa en UTA. ¿Ya? ¿Vale? Y después las declaraciones fuera de plazo, que son distintas a las que están incompletas o erróneas. Las sanciones para las declaraciones fuera de plazo, aquí no se ve muy bien el cuadrito, pero lo pueden consultar desde la página del servicio. También tienen que mirar cuánto les cuesta enviar declaraciones fuera de plazo. ¿Ya? Y la de J1913 también tiene su cuadrito propio respecto de las multas por presentación de declaración jurada fuera de plazo. ¿Ya? Aquí está en UTM. Bien, eso teníamos hoy.